Dice así la palabra del Señor. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Padre, te doy gracias, Señor. Permíteme que pueda yo, Señor mío, hablar tu palabra en esta mañana, y que tu mensaje salga claro, Señor, de manera que todos lo podamos entender. Y entendiéndolo, Señor, te demos siempre a ti la gloria, la honra y la alabanza, ahora y para siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, amados. El apóstol Juan, el que se recostaba del pecho del Señor, era un hombre quizá muy anciano cuando escribió esta carta. Ya todos los demás apóstoles posiblemente habían muerto, habían sido recogidos a su pueblo, se habían ido con el Señor, y este hombre quedó solo. El Señor se lo había dicho: si yo quiero que tú te quedes hasta que yo venga, ¿a ti qué? Dándole a entender posiblemente que su vida iba a ser la más larga de todos aquellos discípulos que habían rodeado al Señor Jesucristo en vida. Ya había pasado muchos años, hermano. Estamos hablando quizá del año 90 de la era cristiana, o sea, por lo menos hacía algunos, qué sé yo, 60 años que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado. Y cuando este hombre se sienta a escribir estas cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, aunque se cree que esta carta es todavía posterior al libro de Apocalipsis, quizás de las últimas cartas que el apóstol escribió. Y 60 años después de la venida, de la muerte y resurrección del Señor, pues los recuerdos en las mentes de la gente como que empezaban a disiparse. Lo que pasa hoy, tú te acuerdas muy bien de lo que sucedió ayer, pero es muy difícil acordarse de lo que sucedió hace 5 años, 10 años, con lujo de detalle. Imagínate tú 60 años en una mente que ya estaba bastante senil, o sea, ya tenía por lo menos, qué sé yo, entre 90 o 100 años tendría que tener el apóstol Juan cuando se siente a escribir estas cosas. Y el propósito de esta carta, hermano, era traer de nuevo a la actualidad algo que aparentemente se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido de la doctrina cristiana? ¿Qué era lo que estaba faltando en las iglesias, en la administración, en la enseñanza del Evangelio? Había algo que estaba faltando y que el Espíritu Santo activó la mente de este hombre para que él lo trajera de nuevo a colación como uno, o quizá como el puntal de la enseñanza del Evangelio de Cristo. Lo que se estaba disipando en el olvido, hermano, era la persona de Cristo. ¿Quién realmente fue Jesucristo? ¿Realmente había venido Dios a esta tierra? ¿Realmente Jesús, el hijo de María y aparente hijo de José, era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios hecho carne? ¿O simplemente era que los apóstoles habían tenido visiones como los profetas de antaño y estaban hablando de un Dios que se le apareció a ellos, pero que nunca vino en su carne, que nunca realmente anduvo por las calles y caminos de Galilea y de Samaria y de Judea? Tú sabes, hermano, hay gente hoy que duda de que Dios haya venido a este mundo. Hay gente hoy que piensa que Cristo es una buena idea para reformar, que es una buena religión, pero que está fundamentado en visión de algunas personas o en la creencia de algunas personas, porque muchos dudan que sea posible que Dios, un Dios tan grande y tan maravilloso, se haya metido dentro de un cuerpo de carne y haber caminado por las calles de allí, haber sido crucificado y maltratado y haberse confundido con la gente. Muchos dudan eso, hermano. Ya en la época de Juan, cuando solamente habían pasado algunos 60 años, ya la gente lo dudaba. Ya había un espíritu que Juan le llama el espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, y subraya en carne, que Dios se hizo carne,
el que niega el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne y habitó en medio nuestro. El apóstol tenía entonces la encomienda del Señor, hermano, de traer a colación y revivir la doctrina de que ciertamente Dios fue manifestado en carne y que asumió un nombre que se llamó Jesús, y que fue una persona real que vino, que nació de la matriz de una mujer, que se crió allí en Nazaret, que fue inscrito en Belén, pero criado en Nazaret, y toda la confirmación de la historia bíblica. El propósito de Juan fue decirle: mire, este es el testimonio de Dios, que eso es verdad, y el que no cree en eso no es de Dios. No es cuestión de creer en un Jesús que era bueno, haya sido o no haya sido, como dice algunos poemas. Si tú no hubieses existido, yo aún te amaría. Pamplinas, hermano. No puede amar verdaderamente a Dios aquel que no le cree. Bonito sería decirte a ti: yo te amo muchísimo, pero también creo que tú eres una mentirosa, o que tú eres un mentiroso. En otras palabras, yo amo la idea que tengo de ti, no te amo a ti verdaderamente. No, Juan dice: hay que amar al que es verdadero. Hay que poner la mirada en el que es verdadero. No podemos estar detrás de ideas. La epístola de Juan, hermano amado, es la epístola que echa por tierra todo aquello de que todas las religiones son buenas, de que Dios se ha manifestado de muchísimas maneras, y que pues a los de allá se le manifestó con un nombre, a los maometanos con otro nombre, que si Alá es el mismo Jesús, que si el otro es lo mismo, que si Krishna, que si todo es el mismo Jesús, manifestado por allá a los hindúes y se le manifestó de otra manera. Juan dice: no, mi Dios se llama Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, y hay que creer en su nombre. No solamente en su persona, en su nombre. Y su nombre es Jesús el Cristo. Dios salva, el ungido de Dios salva. Ese es su nombre. Es imprescindible, hermano, que en vista de las corrientes doctrinales de hoy, donde se licúa, donde se hace vana toda la doctrina bíblica, nosotros volvamos a las sendas antiguas en nuestra manera de pensar y razonar con respecto a Dios. Dios no es cualquiera. Dios no fue que se manifiesta por aquí con un nombre y por allá de otro. No, Dios se manifestó una vez. Él se manifestó una vez y anduvo por allí, nació de María Virgen y anduvo por allí, se vivió y murió bajo la ley, y luego resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por su Espíritu mora en nosotros. Y su nombre es Jesús, el Cristo de Dios. Y es el propósito de esta carta, hermano: echar por tierra todo lo demás, decir: mira, nada más es cierto, esta es la única verdad. En otras palabras, Juan está diciendo: nosotros tenemos la única verdad, aunque la gente piense que tenemos el monopolio de la verdad, que tenemos lugar para equivocarnos. No nos equivocamos en esto. Nos podremos equivocar en otras cosas, pero no en esto. Dios tiene un solo Hijo, su Hijo se llama Jesucristo, y este es el verdadero Dios encarnado, y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No te confundas, hermano. En esto los creyentes no podemos transar. Y podemos transar en que si tú crees que el Señor viene un añito, 2 añitos antes, o 2 o 3 añitos después, ahí eso no importa. Cuando venga, la cuestión es que viene. Pero de que su nombre es Jesucristo, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, de que nadie se salva si no es a través de Jesucristo, del Hijo de Dios, hermano, de que no hay otra manera de salvarse que no sea a través de creer en el Hijo de Dios, no en cualquiera, en el Hijo. Dios solamente tuvo uno, y que se llama Jesús el Cristo. De eso no podemos transar, hermano. Pues Juan quiso afirmar el mensaje central de las Escrituras. Había gente que pensaba que uno se podía salvar hoy y perderse mañana. En otras palabras, hay gente que pensaba, y todavía piensan, que cristianismo es cuestión de ir a una iglesia buena, donde la gente sea buena y sea amorosa, y donde el pastor lea la Biblia, y que mientras tú estés ahí y hagas ciertas cositas, pues tú vas camino del cielo. Pero que si tú decides algún día salirte de ahí
e irte para otro lugar, o quedarte en tu casa, o haces ciertas cositas, pues entonces tu caminar al cielo se interrumpe y pierdes lo que antes habías logrado, y entonces pues ya no hay más oportunidad para ti, porque imagínate tú, creíste y después te volviste atrás, y entonces te endilgan y te dicen que tú eres un apóstata, y los apóstatas se van al infierno y no hay salvación para ti. Lo próximo que tú ves es un montón de ex cristianos que no saben que no hay tal cosa como un ex cristiano. Ves un montón de gente que se llama a sí misma ex cristianos y que están en su casa todos atribulados y que no saben ni qué hacer y que están todos desesperados y que tímidamente te llaman pidiendo oración, pero abiertamente no se atreven a ir a entrar a una iglesia porque piensan que ya no hay lugar para ellos. Juan vio ese problema ya en el año 60 o 90 de la era cristiana posiblemente, y empezó a escribir esta carta, hermano, para decirle a las personas que no hay tal cosa como un ex cristiano, que la salvación que Dios nos da, hermano, nos las da, y nos las da completa, y nos las da para siempre. Que la vida de la cual el Señor Jesucristo habló es una vida eterna, que ese es el testimonio de Dios, que el testimonio de Dios es que tenemos vida eterna. No una vida que pasa y que dura una semana, o hasta que tú digas una cosa o creas lo otro, o hagas esto o hagas lo otro, sino que Él nos dio vida eterna, y tú o tienes vida eterna o no tienes ninguna vida, porque Él no da ninguna otra. La vida que tú tienes o es eterna porque te la dio Dios, o es una vida que se puede apagar en cualquier momento porque es la vida natural tuya. Una o la otra. Eso es lo que está diciendo Juan. El testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna, y que esa vida eterna está en su Hijo. Si recibimos, dice el versículo 9 del capítulo 5, el testimonio de los hombres, si tú le crees a los hombres, en otras palabras, mejor créele a Dios, porque el hombre es mentiroso, el hombre vive en su carne. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Pero Dios no miente ni se arrepiente. Por tanto, si tú le crees a los hombres, si enciendes la radio y oyes al palabrero que está por ahí, al indocto que ni siquiera conoce las escrituras, y le crees lo que él dice, mira, Juan te dice, créele mejor a Dios. ¿Qué dice Dios? Lo que Dios dice, Dios lo puso por escrito. Lo que Dios dice, Dios lo puso por escrito, y lo escribió no solamente en la Biblia, sino que lo escribió en las tablas del corazón del hombre, para que de ahí no se borrara jamás. Moisés lo escribió en tablas de piedra, pero Dios lo escribe en el corazón. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es Dios el que testifica, hermano. El Evangelio no es nosotros testificando acerca de Cristo, es Dios testificando acerca de Cristo a través de nosotros. Es Dios el que testifica, es Dios el que dice, el que habla acerca de su propio Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Mira qué interesante está esto, hermano. El que cree en el Hijo de Dios no está hablando todavía del que cree en Jesucristo. Por supuesto, la epístola dice que el Hijo de Dios es Jesucristo, pero dice la palabra el que cree en el Hijo de Dios, que cree que Dios tiene un hijo, en otras palabras. El que cree en la doctrina del Hijo de Dios, de que Dios tiene un hijo que vino a esta tierra, que anduvo entre nosotros. El que cree en esa doctrina la cree porque tiene el testimonio en sí mismo. La cree porque Dios se lo confió a su corazón. Nadie puede creer, hermano, a menos que Dios ponga esa semilla en el corazón. Creemos porque Dios nos abre el entendimiento para creer. Por eso es que Juan dice, el que cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, es porque hace rato que tiene al Hijo de Dios en su corazón. Es
quitándonos las cositas de la cabeza, pensando que podemos creer, pero a lo mejor no somos salvos, que podemos creer en el Hijo de Dios, pero a lo mejor, qué sé yo, no tenemos salvación. Juan dice, no, si usted cree en el Hijo de Dios, permítame decirle que usted está creyendo porque el Hijo de Dios está dentro de usted, si no, no podría creer. Juan era una persona muy inteligente, hermano. Él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Él tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oye, esto sí que es importante, hermano. Dice, mira, el que no cree en el Hijo de Dios realmente no le está creyendo a Dios. Le está diciendo mentiroso a Dios, porque es Dios el que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios tiene un testimonio que dar. Dios no tiene muchos testimonios. Dios tiene un testimonio que dar, que es la verdad central del Evangelio. Nosotros estamos llamados a ministrar el testimonio de Dios, a decirle a la gente, este es el testimonio de Dios. El que cree en este testimonio se salva. El que no cree en el testimonio no se puede salvar, porque le está diciendo mentiroso a Dios, porque esto no son palabras de nosotros, sino palabras de Dios. Bueno, y al fin de cuentas, Juan, ¿qué es lo que Dios dice acerca de su Hijo? ¿Cuál es el testimonio cristiano? ¿Cuál es la verdad central del Evangelio, sin la cual el Evangelio deja de ser Evangelio para convertirse en cosas de hombres? En guarda esto, no comas aquello, vístete así o no te vistas así. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que enseñar? Este es el testimonio, dice Juan. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Jamás le permitas a tus labios decir que Dios nos ha dado otra cosa que no ha sido vida eterna. La Biblia dice, el que no cree eso, el que no cree que Dios nos ha dado vida eterna, el que no cree que la vida que Dios nos dio es eterna, el que no cree que la salvación es para siempre, le está diciendo embustero a Dios, hermano. Eso es lo que dice ahí. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído lo que Dios dice. Cristiano es aquel que le cree a Dios, hermano. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida eterna está en su Hijo. No hay vida eterna aparte del Hijo de Dios. Dos cosas que a Dios le interesa sobremanera que tú y yo sepamos, las enseñemos, no las repitamos a nosotros mismos y jamás dudemos de ella, porque en eso estriba si te salvas o te pierdes, si le crees a Dios o no le crees. Si le crees a Dios, entonces créele todo, cree el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado la vida eterna, que cuando recibimos al Hijo, recibimos con Él la vida eterna, porque el Hijo y la vida eterna son una sola cosa. No se puede recibir a Cristo sin recibir la vida eterna, porque ellos son uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La vida que se nos manifestó, la vida eterna, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con respecto al verbo de vida, eso os anunciamos, dijo el apóstol Juan, para que tengáis comunión los unos con los otros. Capítulo 1. Hermano, esta doctrina diabólica de que tú puedes perder aquello que Dios te ha dado gratuitamente y para siempre viene del mismo infierno. Yo prefiero que me acusen de estar predicando por ahí, salvo, siempre salvo, a que me acusen de decir que la salvación que Dios da a alguien la puede perder. Prefiero que la gente me malinterprete y no que Dios me mire con malos ojos porque le estoy haciendo mentiroso a Él. No, si la Biblia dice que este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, que Él no vino para otra cosa, que la vida que Él nos dio es eterna, eso quiere decir para siempre, que no se acaba, que no hay nada que pueda suceder, que pueda terminar con esa vida, porque una vez que comienza no termina jamás, es eterna. Ese es el testimonio de Dios acerca de Cristo su Hijo. La vida te va a llevar a muchos lugares, hermano,
Pero esta palabra era tan importante que Dios no dejó morir a Juan sin que la repitiera una vez más. Oye, Pablo pudo haber hablado de esto y de hecho habla. Cualquiera otro posterior a la era apostólica pudo haber hablado de esto y quizá hubiese pasado. Pero Dios dijo: no, yo quiero que sea uno de los que vieron con sus ojos a mi hijo allá en la tierra. Yo quiero que sea uno que fue testigo ocular. Yo quiero que sea uno que lo vio en su carne, que lo tocó, que lo escuchó, que lo miró, que lo vio subir al cielo, para que nadie lo pueda poner en duda. ¿Cuál es el testimonio? Que en Cristo tenemos vida eterna. Que el que te salvó para siempre. Que tu vida jamás terminará. Que ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá, como dice la Escritura. Que no hay manera que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni lo porvenir hará que alguien te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está interesado que tú tengas tranquilidad en tu mente. Dios está interesado que tú puedas reposar. Dios está interesado en que tú puedas usar tus energías para cosas realmente productivas y no para preocuparte por cosas que ya el Señor hizo por ti. Dios quiere que tus energías en esta tierra se dediquen a propagar el testimonio de Dios, de que Dios es bueno, aleluya, de que Cristo salva, de que no hay nadie que se pueda salvar aparte de Cristo, que hay que predicarle a los hindúes, que hay que predicarle a los africanos, a los animistas, que hay que predicarle a los bahá'ís, que hay que predicarle a toda esa gente, a los católicos romanos, decirle que por María nadie se salva, que solamente Cristo salva. Él es la piedra desechada por los edificadores, aleluya, Él es el testimonio viviente, Él es la vida, hermano amado. Nadie más salva. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y a la iglesia, ¿qué le diremos? ¿La manipularemos para obtener de la gente lo que queremos? ¿Manipularemos a la gente para lograr de ellos cosas que ellos en sus cabales no harían? ¿Manipularemos la gente para sacarle dinero bajo amenaza de que se pueden perder, como hacen muchos? ¿Manipularemos la gente para tener un ejército de esclavos bajo amenaza de que si no hacen esto o lo otro, si no se sujetan a las autoridades, si no hacen cosas que queremos que hagan, se pierden? No, amado hermano, el evangelio no es manipulación. El evangelio es la verdad. Es decirle la verdad a la gente acerca de lo que Cristo hizo por ellos. Este es el testimonio de Dios acerca de Jesucristo, que Él nos ha dado vida eterna y que esa vida está en Cristo Jesús. No se puede cambiar el mensaje, amado. No se puede alterar el mensaje. Los creyentes tenemos un testimonio. Está grabado en nuestro corazón, dice la palabra. El testimonio está en nosotros mismos. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Qué cosa más preciosa, hermano. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oye esto. Podrá ser muy bueno, muy cortés, muy valiente, muy amoroso, muy amorosa, pero si no tiene a Jesús, si no tiene al Hijo, se va al infierno, amado hermano. Es terrible decir eso. Nosotros los creyentes podemos amar a aquellos que no tienen al Hijo de Dios. Dios los ama, ¿por qué no nosotros? Dios los ama tanto que hace salir el sol sobre ellos, sobre justos y sobre injustos. Dios permite que se peguen en la lotería y vivan como potentados en esta tierra. Dios permite que tengan el cariño de sus hijos y el calor de un hogar. No tienen por qué quejarse, amado hermano, pero salvación es solo para aquellos que tienen al Hijo. Salvación es solo para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. La vida eterna es solamente para aquellos que han muerto a sí mismos para vivir para Dios. Salvación es solamente para aquellos que pueden decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que aún vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Salvación es para ellos, para nadie más, hermano. Que no confundamos. Gente buena, hay gente muy buena. Y siempre he dicho que hay veces que uno encuentra gente más decente afuera que adentro de las iglesias. Pero eso no quiere decir que por ser decentes se van a salvar. Es bueno ser decente. Y todos tenemos la obligación de ser decentes.
Pero hermano, lo que el hombre pueda hacer no lo va a llevar al cielo. El cielo es para aquellos que han recibido en su corazón al Hijo de Dios, que se han apropiado de la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. En el versículo 13, hermano, es un versículo como toda la epístola, dirigida a la iglesia del Dios viviente, a los que han creído. Estas cosas, dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto no es para el mundo afuera que no cree. No, yo estas cosas será escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Oye, el verbo no es eterna, es el propósito de esta carta, que te acaba de enterar que tienes vida eterna y no estés dudándolo más. Que te acaba de enterar de lo que Dios dice y le creas. Yo te creo, Señor. Yo creo el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo. Yo creo que yo tengo vida eterna porque tú me la diste. No ofendamos más a Dios, hermano. No hagamos más inmunda la sangre del Cordero. El que no le cree a Dios, hermano, el que no cree el testimonio que Él ha dado, que tenemos vida eterna para siempre, está haciendo a Dios mentiroso, aunque sea el más grande de los evangelistas. Vive una vida ofendiendo a Dios continuamente. Vive una vida diciendo de su boca, hermano, hablando palabras vanas, diciendo continuamente que Dios es un mentiroso, que la sangre que Cristo derramó no sirve, que lo que sirve son los ayunos, que lo que sirve son las dietas, que lo que sirve es dejar de comer carne y comer verduras, que lo que sirve, hermano, es que tú rompas la noche sobre una cama de clavos, que lo que sirve es que tú hagas sacrificio, que lo que Cristo hizo no es suficiente ni sirve. Es un mentiroso, amado, y está haciendo a Dios mentiroso. Tú tienes que entender eso. Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Esa es la verdad. Ese es el testimonio de Dios. Y Juan nos escribe a nosotros y dice: mire, ¿usted ha creído en el nombre del Hijo de Dios? Pues sepa que usted tiene vida eterna. Sépalo. Ya hacia el final de su carta, sépalo, no lo dude, no lo vuelva a dudar. No me venga a decir aquí mañana que yo un 2x4 hablando por la radio y usted le cree lo que él dice, pero no le cree a Dios lo que Dios dice. No me ofenda a mí mi inteligencia diciéndome a mí que fulanito, pastor grandísimo, dijo que la salvación se pierde. No me ofenda mi inteligencia con esa basura. Mejor créale a Dios, amado hermano. Yo le creo a Dios. Este es el testimonio de Dios, que tengo vida eterna. Digan lo que digan, alabado sea el Señor. Ya dejémonos de niñerías, hermano, y vamos a proclamar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Este es el testimonio de Dios, aleluya, acerca de su Hijo. Que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Que el que tiene al Hijo lo tiene porque ha creído. Que el que ha creído porque lo tiene. Y tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque tiene la luz de la vida. Esa es la verdad, lo que tú tienes que hablar, no la basura que hablan por ahí. Dos cosas. Estas cosas os escribo, dice el apóstol. Oye, un viejito que debería estar ya retirado, y Dios le dice: no te puedes retirar hasta que vuelva y les repique otra vez esta verdad a la gente, porque se me están apartando de la verdad y están prestando su oído a las fábulas. Que si fulanita tuvo un sueño, que si fue allá al infierno, que si Dios le mostró un montón de gente que se haya vuelto atrás. ¡Ay, bendito! Hay que orar por las almas perdidas del purgatorio. Señor, reprenda todo eso, hermano. Ni sueños ni visiones son buenos para ti, pero no para mí. El otro día yo soñé con un montón de palos de mango. Imagínate tú, si yo me dejara llevar por eso, pensé en sembrar mango por todo este patio. Hay mangos nada más hay que sembrar aquí.
Porque el pastor tiene la visión, el pastor es el que habla con Dios. Y el que les vio mango, pues mango hay que sembrar. Se acabaron las amapolas y la cosa, mango por todas partes. Pero aquí no predicamos mangoes, aquí predicamos a Jesucristo. No predicamos ni sueños de pastores, ni visiones de hermanitos. Aquí predicamos la verdad. Alabado sea Dios. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en Jesucristo su Hijo. Esa es la verdad. Eso. Estas cosas, dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis, oye esto, no tan solo en el Hijo de Dios, como yo he dicho antes, sino en el nombre del Hijo de Dios. Dos cosas diferentes. Primero había dicho el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero ahora te dice también, no es suficiente con creer que Dios tiene un Hijo y que hizo lo que hizo. Es indispensable creer que ese Hijo tiene un solo nombre, que ese Hijo se llama Jesús Cristo, Jesucristo o Jesús el Cristo, como le quieras llamar, porque es lo mismo. Un solo Hijo, y ese es su nombre. No tiene otro nombre. Toda la epístola está escrita a mano y dice: todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que dice lo contrario es el anticristo, es del diablo. Hay que confesar que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios tiene a Dios, dice Juan. El que no lo confiesa no tiene a Dios, está perdido en sus pecados viejos. Hay que creer en el nombre. ¿Y cuál es el nombre, hermano? El nombre que Juan da es Jesucristo. Es la contracción de Jesús el Cristo. En el hebreo, en el griego antiguo, son dos palabras separadas. Yeshua Cristo. Son dos palabras separadas. La combinación se da en el español, que dice Jesucristo. En otras traducciones encontramos Jesús Cristo. Y en otras más conservadoras, Jesús el Cristo. Es un nombre compuesto, hermano. Es la naturaleza humana unida a la naturaleza divina. Es la naturaleza humana del Jesús, nació del vientre de María, y el Cristo, que es por derecho propio el Hijo del Dios viviente. Y lo que la Biblia está diciendo con el nombre del Señor es que Jesús es el ungido de Dios, que Jesús quiere decir Dios salva, que Dios salva se metió en un cuerpo, es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, aleluya, y adoptó un nombre que se llama Dios salva. Jesús, Yeshua, Dios salva. Y su apellido, si queremos ponerle apellido, o el que lo describe y modifica, es el Cristo, que quiere decir el Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Aquel a quien Dios ungió con Espíritu Santo y con poder, que anduvo, dice Pedro, por las carreteras de Samaria y Galilea, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y libertando a todos aquellos que estaban atados por el diablo. Hay que creer en el nombre, hermano. No es creer en cualquier nombre, en el nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es importante el nombre. Es importante el nombre. Es importante saber que Dios, que Jesucristo o Dios no nació allá en Bombay, ni en Calcuta, ni en la India, en ningún sitio, ni en Arabia. Nació allí en Nazaret. Gloria a Dios, fue inscrito allí en Belén de Judea con un nombre: Jesús el Cristo. Hay que creer. Esta carta te la escribo para que creas en el nombre del Hijo de Dios. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya está en condenación, dijo el Señor, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y una vez que somos salvos, hermano, mucha gente dice: ¿y ahora qué? Pues somos salvos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya que somos salvos, ¿qué vamos a hacer?
pues tú vas a hacer todo aquello que Dios te mande a hacer, excepto tratar de salvarte, porque ya te salvaron. Lamentablemente, hermano, el evangelio de hoy, que no es evangelio, es una historieta, una fábula, lo que se pasa hablando es de las cosas que tú tienes que hacer para salvarte. Y te endilgan cosas que tienes que hacer para mantener tu salvación, porque si no el diablo está detrás de la oreja tuya, te da un macetazo, te está como león rugiente y te come mañana. Cuando eras chiquito te comía el cuco y ahora te come el diablo. Lo importante es meterte miedo. Lo importante es que te vuelvas esquizofrénico. Lo importante es que tengas que estar dependiendo de hombres y de mujeres que tienen un complejo horrible de superioridad, que se han creído que te mandan, que son tus señores. Para alimentarle el ego a ellos, se inventan el sistema este religioso putrefacto que escuchamos en la radio y en la televisión hoy día. Un sistema que te lleva a la dependencia de hombres. Un sistema que te lleva a no estar tranquilo a menos que puedas correr para la iglesia y que el pastor ore por ti. Si no te pone la mano, no sirve. Si un anciano te pone la mano, no sirve. Tiene que ser el ungido de Jehová. Una dependencia enfermiza en hombres, porque se presta para manipular tu vida, para hacer lo que quieran de ti. Aquel pone la mano y la gente se cae para atrás. Yo tengo mis dudas sobre eso, hermano. ¿Tú sabes? Tengo mis dudas sobre eso. Anótalo por ahí, que tengo mis dudas sobre eso. No dudo de Dios, dudo de eso, porque no lo encuentro en las Escrituras. Pero todo ensalza a hombres, hermano. Todo tiende a levantar a hombres. Ese sí, el ministerio fuera de tal. Hoy los títulos, a la gente le encantan los títulos. Tienes que orar por un hermanito que salió de aquí no hace mucho. Muy bueno, muy precioso. Nos escribió una carta que está allí en el bulletin board. Dios lo está usando, muy bonito. El problema es que salió de aquí hace menos de un año llamándose el hermanito fulano de tal. Luego recibí una carta donde es el evangelista fulano de tal. Y ahora acabo de recibir una donde se firma el apóstol y evangelista fulano de tal. Y cuando una persona le da con esas cosas, hermano, es tan peligroso. ¿Verdad que sí? Es mejor, mira, seamos el hermanito fulano de tal. Grande es Dios, hermano. Grande es Dios. Grande es Dios. Bueno es Dios. Maravilloso es Dios. ¿Qué haremos nosotros? Juan dice en el primer capítulo, ¿qué haremos? Pues mira, vamos a hacer algunas cositas, dice Juan. No nos vamos a entretener buscando la salvación, porque ya eso nos las dio Dios. No nos vamos a entretener tratando de mantenernos salvos, porque Él es el que nos guarda mediante el poder de Dios. Él dijo que la vida era eterna, por tanto Él se ocupará de que sea verdad eso, porque Él es la verdad. ¿Cómo Él lo va a hacer? Yo no sé, pero Él lo va a hacer. Y lo estamos estudiando en las clases bíblicas. Así que yo no voy a repetir eso aquí. Pero lo importante es que Él es el garantizador de que lo que Él nos ha dado realmente es eterno y que no se acaba mañana. Yo no puedo comprometer contigo a darte vida eterna, pero Él se comprometió ya. Él puso su nombre en la balanza, Él firmó el contrato, Él fue el que dijo: este es mi testimonio, esta es la verdad, que la vida es eterna, punto. Él lo firmó, Él es responsable de mantenerlo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Anunciamos eso mismo, hermano. Anunciamos la vida. No anuncies mentiras, anuncia la vida. Mira cómo empieza Juan su epístola. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La vida es otro nombre de Jesús, gloria a Dios. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Oye lo que Juan predicaba: la vida eterna. ¿Tú quieres hacer algo, hermano? Dedícate a predicar la vida eterna, la que se manifestó y se te manifestó a ti. A diferencia de todos los demás que predican otras cositas, predica tu vida eterna para que te tiren piedras y te condenen al ostracismo igual que a Juan. Pero así tendrás la satisfacción de estar diciendo la verdad.
La vida se nos manifestó, aleluya. Testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el mensaje que tenemos, no tenemos otro. Lo que hemos visto y oído, yo he sido participante de esa vida eterna. ¿Cómo te voy a vender ahora un evangelio más barato a ti? Y que porque tú que no lo entenderías, y que porque a mí me parece que te irías al mundo a pecar, que porque a mí me parece, hermano, qué atrevimiento, qué arrogancia, atreverse a decir que lo que Dios diseñó no está bien y que yo lo puedo hacer mejor. Esa arrogancia del sistema que tú oyes por ahí, hermano, es la mentira constante. Por eso es que no hay paz en este país, amado hermano. Que vamos a reunir a los gobernadores y a los legisladores para que comiencen a amarse los unos a los otros, y mientras tanto ellos están comiéndose de los rabos. Yo imagino a los impíos de la legislatura mirando eso y dicen: oye, pero qué arrogancia y qué hipocresía más grande. Me quiere venir a vender una cosa a mí que él mismo no practica. Porque mientras se anuncia otra cosa que no es el evangelio de la verdad, hermano, caemos en todas esas contradicciones y el mundo se ríe de la iglesia y blasfeman el nombre de Dios por causa de aquellos que predican la mentira y la basura. ¿Por qué mejor no limitarse a lo que dijo Juan? Que os anunciamos la vida eterna que se nos manifestó, aleluya, y eso os anunciamos para que tengamos comunión los unos con los otros, para que realmente tengamos comunión, porque no se puede tener comunión si no se habla la verdad. Yo no puedo tener comunión contigo si mi deseo es manipularte, si tengo una agenda escondida y lo que estoy buscando es manipularte para sacar algo de ti, provecho de ti. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, tengamos amistad, tengamos coinonía, tengamos compañerismo, nuestra comunión los unos con los otros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que no estés por ahí con coraje hablando boberías, insultando a la gente, diciendo que Dios te dijo para después volverte atrás. No, para que tengamos comunión los unos con los otros. La gente quiere la unidad, los religiosos quieren la unidad. Oye, su hermano es bueno porque habla de la unidad. ¿De qué unidad? Hablando mentiras, hermano, diciendo que tú te pierdes mañana, que cualquier cosita que te vas a perder. No se logra la unidad diciendo mentiras. Se logra la unidad hablando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la vida eterna se me manifestó a mí y yo te la quiero enseñar a ti para que tú también tengas vida eterna, y entonces hablando verdad los unos con los otros podemos tener comunión. Es la única manera, hermano. No podemos ser amigos mientras haya mentiritas entre tú y yo. No podemos ser verdaderos compañeros, aunque los dos creamos en el mismo Dios, aunque estemos caminando en el mismo camino. Caminarás tú por un lado y yo por otro si tú tienes una agenda escondida para conmigo. Si te la estás ingeniando cómo manipularme a mí para hacer que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Ahora, cuando tú me trates a mí como un hombre inteligente y me concedas el que Dios a mí también me habla, y me concedas que yo tengo la misma vida que tú tienes, que los dos tenemos eternidad, que vamos para el cielo aunque tengamos diferencias, entonces tendremos comunión los unos con los otros. Esto es para predicar 4 horas, pero hay que cortarlo. Porque yo cumplo año hoy y yo no puedo estar predicando todo el día. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué vamos a hacer ahora que somos salvos? Andaremos en luz. ¿Verdad que sí? Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesús habló de ovejas y habló de cabritos. Las ovejas son mansitas y van donde quiera que el Señor les dice que vaya, pero los cabritos tienen chifles.
Y se pasan siempre estrenando los chiflitos contra los otros cabritos. No andan en luz. No hay comunión porque son cabritos. Los que son de Cristo son ovejitas. Esos reciben la palabra del Señor, la aceptan y andan en luz, a la luz de aquel que los ilumina. Pero los cabritos no. Los cabritos ven sus chiflitos despuntar y se va a estrenar mi chiflito, y se buscan otro cabrito y empiezan, ¡ta!, y empiezan a tropezar. La Biblia dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, dice el versículo 10 del capítulo 2, y en él no hay tropiezo. Él no tropieza porque él no es cabrito. Él no está continuamente chocando con los demás cabritos. No, él anda en luz. En él no hay tropiezo. ¿Qué es andar en luz, hermano? Andar en luz es permitir que la luz de Cristo te ilumine todo. Es no estar pretendiendo que hay áreas ocultas en tu vida y estar pretendiendo mediante el uso ilegítimo de una Biblia o de un evangelio o de unas palabritas aprendidas que tú no eres quien realmente eres. Cuando recibimos la verdad de que somos salvos y salvos para siempre, porque la vida que Dios nos dio es eterna, entonces tenemos libertad para admitir quiénes somos. Mientras no entendamos que nuestra vida es eterna y que nuestra salvación está en juego, andaremos por la vida ocultándonos como Adán, utilizando una Biblia en lugar de unas hojitas de parra, pero al fin y al cabo ocultándonos de los hombres y de Dios, porque pensamos que si Dios ve lo que realmente somos, entonces nos corta el pescuezo y nos manda al infierno. Por eso Juan, desde su primer capítulo, un viejito ya, agarra, como diríamos nosotros, el toro por los cuernos, hermano, y le dice a los cristianos: aquí hay que andar en luz porque Dios es luz. Aquí no hay nada oculto. Aquí no hay hombre justo que nunca peque, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí el que más y el que menos, hermano, se tiene que lavar la cara por la mañana y tiene que ponerse desodorante, porque si no, no hay quien se pueda sentar al lado de él. Aquí el que más y el que menos hace sus cositas, mira para donde no debe. Y si usted quiere andar en luz, usted tiene que admitirlo, para que entonces yo no le estime a usted mentiroso. No se venga usted a hacer grande al lado mío, porque yo sé que lo mismo que me pasa a mí, le pasa a usted, y a lo mejor peor. Y mira lo que dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oye, Dios quitó el pecado, lo quitó de nuestro espíritu. Pero si nosotros nos ponemos a decir ahí que nunca nos equivocamos, nunca hacemos cositas malas, nunca pensamos nada malo, porque yo soy tremendo cristiano, te santidad, 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 porque si no te pierdes. Hipocresía, hipocresía, hipocresía es lo que deberían decir, amado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es que hay tanta gente en los hospitales de psiquiatría, porque algo dentro de ellos le dice: tú sigues siendo un mentiroso, tratando de engañarte a ti mismo. Ni tú mismo te lo crees, ni tú mismo te crees lo que dices de ti. Y ese conflicto, hermano, el ser humano no está hecho para aguantar ese conflicto. Tarde o temprano revienta, y cuando revienta te desconectas de la realidad. Entonces tienes que ir allá donde Helen, para que Helen te admita, porque se te funde el fusible. El conflicto puede llegar. ¿Por qué? Porque estás tratando de engañarte a ti mismo. Tú podrás engañar a otros, pero cuando la coges contigo e intentas tratar de convencerte a ti mismo de lo que tú realmente no eres, ahí entras en problemas, hermano. Pero mira esto: ten confianza. Si el que te dio la salvación no eres tú mismo. A ti te dieron la salvación y te la dieron por gracia, sabiendo que eras quizá el peor de los pecadores, como Pablo. Y no te la dieron porque tú eras buenito, porque bastante malito o malita que eras. ¿Qué te dice Dios ahora que sabes que eres salvo? Pues mira, no te estés engañando a ti mismo, para que puedas vivir una vida saludable en esta tierra que Dios te da. Si confesamos nuestros pecados, admite lo que eres, hermano.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso está garantizado ya. No es que Él va a considerar perdonarte los pecados. ¿Tú crees que Él no sabía lo que tú tienes? Por eso es que la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso. Juan dice, mira, yo soy un viejito de 90 y pico de años y todavía hago lo que no debo. Y si digo que ya yo estoy libre de eso, soy un mentiroso y hago a Dios mentiroso. Ay, pastor, pero es que si usted predica esas cosas, entonces toda la iglesia Calzada y Camino y Tiempo de Restauración y los que oyen por las radios se van a aprovechar de eso, porque usted le está invitando a que se vayan a pecar. Imagínese usted. Pero Juan, que sabía más que Ramón Tristani, escribió y dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Óyeme, cuando tú conoces la verdad, cuando tú tienes la paz mental y la seguridad en Cristo para darte cuenta de lo que tú das, que si eres un 2x4 sin acepillar como el Ramón Tristani de Juana Díaz, en bruto todavía, y lo admites delante del Señor, Dios te da la fortaleza para seguir, no para seguir pecando, sino para seguir viviendo. Sin tener que tomar 50 millones de pastillas para los nervios, sin tener que estar buscando consejerías por aquí y por allá, sin tener que estar buscando esto y lo otro. Jesucristo te ministra, Él es la propiciación por tus pecados, aleluya. Él pagó el precio, dice la palabra, por esos pecados. No vendrás a condenación, la salud viene a tu mente. Yo te escribo estas cosas, dice Juan, porque ese es el mejor antídoto contra el pecado. El mejor antídoto contra el pecado no es decirte una mentira, es decirte la verdad. Este cuerpo está hecho para recibir verdad, este cerebro está hecho para recibir verdad, y cuando el Espíritu está en nosotros, no tolera la mentira, hermano. ¿Y cuál es la verdad? El testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es mejor que tomarte una botella de vitaminas, hermano amado. Eso es mejor que los consejitos de psiquiatra o de psicólogos. Y me perdonan los psiquiatras y los psicólogos. Cada cual tiene su cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Es mejor que las consejerías pastorales. Es mucho mejor el consejo de Dios. Es mucho mejor, hermano. La verdadera liberación viene cuando tú sabes a quién le has creído. Cuando tienes la seguridad en tu corazón. Cuando sabes que te pueden dejar la puertecita abierta y sales y mira, oye, qué lindo está afuera, pero me gusta más adentro. Déjala abierta, yo no voy para ningún lado. O voy a salir a los alrededores y me meto para adentro otra vez con cuidado, no sea que venga el cangrejo y me coja afuera. Me acuesto temprano. Dios nos enseña a ser responsables, hermano. El ser humano tiene algo dentro de sí mismo que tiene que ser responsable consigo mismo. Y se es responsable cuando se recibe la verdad. Tú eres responsable de la verdad que recibes. Aleluya. Estas cosas les escribo para que no pequéis. ¿Qué haremos mientras Cristo viene? Pues no pecar. Amarnos los unos a los otros. Hacer bien los unos a los otros. Servirnos por amor los unos a los otros. Hablarle a otros de la vida que hemos recibido para que ellos también tengan comunión con nosotros. Para que podamos ir por el camino llegando al cielo y, gloria a Dios, pasándolo bien en ese camino, teniendo comunión los unos con los otros, en lugar de estar peleando los unos con los otros. ¿Qué haremos mientras el Señor llega? Estaremos seguros, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. No estaremos confesando nerviosismo y porquerías de esas, no. Estaremos confesando seguridad. Yo sé a quién le he creído. Yo sé que Él es fiel para guardar este depósito hasta que el día, alabado sea Dios, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que el que comenzó la buena obra en mí la va a continuar, la va a completar hasta el día postrero. Estaremos seguros. Oh, gloria a Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, dice la Escritura.
Ya acabé. Vamos a orar, ya está bien. No sea que se te olvide lo que dije al principio. Gloria a Dios. ¿Qué hablaremos? El testimonio. ¿Qué testimonio? Que a mí se me apareció un gato prieto por allá por el camino. No. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y que esa vida está en Cristo Jesús, su Hijo. Ese es el testimonio. Vamos a estar de pie, amados. Démosle gracias a Dios. Aleluya. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aleluya. ¿Cuántos se atreven a repetir el testimonio de Dios, hermano? Tengo vida eterna. Oye, tengo vida eterna. Tengo vida eterna.